Imagina que, de un día para otro, un solo país decidiera cerrar el grifo y que, sin ese país, no se pudieran fabricar baterías. Tu teléfono, muerto. Tu coche eléctrico, parado. Las ciudades que dependen de baterías para guardar su energía. A oscuras. No es una fantasía. Es exactamente el poder que hoy tiene una nación sobre el resto del mundo. Durante todo el siglo XX, un recurso decidió quién mandaba en el planeta: el petróleo. Quien lo controlaba la economía, la guerra y el poder. Pero el siglo XXI tiene un nuevo rey, y no es líquido ni sale de un pozo. Cabe en tu mano. Es la batería. Y aquí está el dato que quita el sueño a Estados Unidos y a Europa. Hoy, casi el 70% de las baterías del planeta las fabrica un solo país: China. No es una ventaja, es un dominio casi total sobre la energía del futuro. Esta es la historia de cómo lo consiguió y de la guerra silenciosa que se libra ahora mismo para arrebatárselo. Para entender esta guerra, primero hay que entender por qué la batería se volvió tan importante. Hace 20 años era solo una pieza más dentro de tus aparatos. Hoy es la pieza que lo decide todo. Piénsalo. La revolución de los coches eléctricos no va de motores, va de baterías. El componente más caro, más difícil y más importante de un coche eléctrico es su batería. Quien fabrica la mejor batería, más barata y más duradera, gana la industria del automóvil del futuro. Por eso una guerra que parece de coches es en realidad una guerra de baterías. Pero va mucho más allá de los coches. La energía solar y eólica tiene un problema. El sol se pone y el viento para. ¿Cómo guardas esa energía para la noche? En baterías gigantes. Ciudades enteras empiezan a depender de enormes almacenes de baterías para no quedarse a oscuras. Sin baterías, no hay energía limpia estable. Y sin baterías, tampoco hay drones, ni satélites, ni buena parte de la tecnología militar moderna. Y hay algo más, que casi nadie ve. La batería no es solo un producto, es poder geopolítico. En el siglo XX, los países del petróleo, los del Golfo, Rusia, tenían influencia sobre el mundo entero solo por controlar el crudo. Podían subir el precio, cerrar el grifo, presionar a otras naciones. Pues bien, con las baterías está pasando exactamente lo mismo. Quien las controla no gana solo dinero, gana la capacidad de presionar, de negociar y de amenazar a medio planeta. Por eso, los expertos lo dicen sin rodeos. La batería es el nuevo petróleo, el recurso estratégico que va a mover el mundo en las próximas décadas. Y a diferencia del petróleo, que estaba repartido entre muchos países, las baterías las controla, sobre todo, una sola nación. Y ahora los números, que son de otro planeta. En el año 2025, China fabrica cerca del 69% de todas las baterías para coches eléctricos del mundo. Casi 7 de cada 10. El resto del planeta entero se reparte lo que sobra. Detrás de ese dominio hay sobre todo dos gigantes. El primero se llama KTL, una empresa que quizás nunca hayas oído nombrar, pero que fabrica ella sola casi el 40% de las baterías de coches eléctricos del planeta. Casi 4 de cada 10 baterías del mundo salen de una sola compañía china. Sus clientes son las mayores marcas de coches de Europa, Estados Unidos y Asia. Muchos coches occidentales llevan, por dentro, una batería china. El segundo gigante ya lo conoces, BYD, la marca que destronó a Tesla como mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Y aquí está su jugada maestra. BYD fabrica sus propias baterías. No depende de nadie.
Por eso puede vender coches tan baratos, porque controla la pieza más cara desde dentro. Sumada a CATL, controla más de la mitad de todas las baterías para coches del planeta. 2 empresas chinas, más de la mitad del mundo. Y hay un detalle que pocos conocen. Muchas de las marcas occidentales que presumen de sus coches eléctricos, alemanas, americanas, japonesas, llevan por dentro baterías chinas. Cuando compras uno de esos coches occidentales, es muy probable que su corazón, la batería, haya sido fabricado en China. El dominio es tan profundo que hasta los rivales de China dependen de China para poder competir. Es un nivel de dominio que casi no tiene precedentes en la industria moderna. Como si un solo país fabricara la mayoría de los motores, o de los chips, o del petróleo del planeta entero. Y la gran pregunta es, ¿cómo llegó China a controlar algo tan importante? La respuesta, otra vez, está escondida donde nadie mira. Mucha gente cree que el poder de las baterías está en fabricar la batería final. Pero el verdadero secreto, igual que en los chips o en las tierras raras, está mucho antes, en refinar los materiales con los que se hace. Una batería necesita materiales muy concretos: litio, cobalto, níquel, grafito. Sacarlos de la tierra es solo el primer paso. Después, hay que refinarlos, purificarlos y convertirlos en materiales de calidad de batería, en un proceso químico complejo y contaminante. Y aquí está la clave. Da igual dónde se extraiga el mineral, porque casi todo termina viajando a China para ser refinado. Los números son abrumadores. China refina alrededor de 2/3 del litio del mundo, refina la mayor parte del cobalto y controla cerca del 90% del grafito de calidad de batería, el material del que está hecha una parte esencial de cada celda. Además, fabrica la enorme mayoría de los 2 componentes internos clave de la batería, el cátodo y el ánodo. En otras palabras, aunque otro país tenga las minas, aunque tenga el litio bajo su suelo, sigue dependiendo de China para convertirlo en algo útil. Ese es el candado. No es solo que China fabrique las baterías, es que controla casi toda la cadena que lleva del mineral a la batería. Y romper esa cadena es dificilísimo. ¿Y por qué nadie más quiso hacer este trabajo? Por lo de siempre, refinar estos materiales es sucio, caro y contaminante. Genera residuos químicos, consume enormes cantidades de energía y agua. Durante años, a Occidente le pareció más cómodo dejar que China cargara con esa parte fea del negocio, mientras ellos se quedaban con los coches bonitos. Le entregaron el eslabón más estratégico de la cadena sin darse cuenta, y cuando quisieron recuperarlo, ya era tarde. China no solo tenía las fábricas, tenía el conocimiento, la experiencia y los precios más bajos del mundo. Entonces, ¿de dónde salen estos materiales? De lugares repartidos por todo el mundo, que muchas veces acaban dependiendo de China. El litio, el material estrella, se concentra sobre todo en 2 sitios: en Australia, donde se extrae de la roca, y en el llamado Triángulo del Litio, el desierto de Atacama y los salares de Chile, Argentina y Bolivia, donde se saca de enormes lagunas de salmuera bajo el sol. Un paisaje espectacular, de piscinas turquesa, que esconde uno de los recursos más codiciados del planeta. El cobalto viene, en su mayoría, de un solo país, la República Democrática del Congo, en África, que produce alrededor de 3/4 partes del cobalto del mundo. Es un material rodeado de polémica por las durísimas condiciones de muchas de sus minas, donde a veces se trabaja a mano, en túneles peligrosos por muy poco dinero. Y aquí viene lo importante. Muchas de las mayores minas del Congo son propiedad de empresas chinas, y una gran parte de ese cobalto
se envía a China para ser refinado. China no solo refina, también fue comprando mina a mina, contrato a contrato, las fuentes mismas del material por todo el mundo. ¿Ves el patrón? Australia saca el litio, el Congo saca el cobalto, otros países sacan el níquel y el grafito. Pero casi todos los caminos llevan al mismo lugar, para el paso final. China se colocó, con paciencia, en el centro exacto de la cadena mundial, en el cuello de botella por el que tiene que pasar casi toda la energía del futuro. Nada de esto pasó por suerte. Fue una estrategia planificada durante más de 15 años, mientras el resto del mundo miraba para otro lado. Hace más de una década, China tomó una decisión histórica: apostarlo todo al coche eléctrico y a la batería. Mientras Occidente todavía dudaba, el gobierno chino inundó el sector de ayudas. Subvencionó fábricas, compradores, cargadores. Obligó, en la práctica, a que las empresas extranjeras que querían vender en China compartieran su tecnología. Y protegió a sus campeones nacionales como KTL y BYD hasta que se hicieron gigantes. Y no solo copiaron, innovaron. Durante años se pensó que China solo sabía fabricar barato, copiando la tecnología de otros. Eso ya no es verdad. Las empresas chinas perfeccionaron un tipo de batería llamada LFP, hecha con hierro y fosfato en lugar de tanto cobalto, más barata, más segura y más duradera. Hoy, esa tecnología domina el mercado mundial y son las marcas occidentales las que corren detrás para copiarla. China dejó de ser la fábrica del mundo para convertirse en el laboratorio del mundo de las baterías. Y ya va un paso más allá. Mientras el resto del planeta intenta alcanzar la batería de litio, China ya está fabricando las baterías del futuro. Las de sodio, que usan un material tan común como la sal, mucho más barato y que no depende de minas escasas. Cuando Occidente por fin domine la tecnología de hoy, es muy posible que China ya esté vendiendo la de mañana. Cuando Occidente quiso reaccionar, China ya tenía las minas aseguradas con contratos por todo el mundo, las refinerías, las fábricas, los ingenieros y las patentes. Una ventaja de años, casi imposible de alcanzar de un día para otro. Occidente, mientras tanto, había hecho lo contrario. Cerró minas por ser sucias, dejó el trabajo de refinado en manos chinas por ser barato y confió en que siempre podría comprar. Cuando despertó, descubrió que dependía casi por completo de su mayor rival para algo tan estratégico como la energía. El mismo error que con los chips y las tierras raras, repetido una vez más. Y aquí llegamos al presente, a la guerra que se libra en este mismo momento. Porque cuando un país controla algo que todo el mundo necesita, ese control se convierte, tarde o temprano, en un arma. Y China ya ha empezado a usarla. China ya lo demostró. A finales de 2023, impuso controles a la exportación de grafito, ese material del que domina casi el 90% y que es esencial para cada batería. Antes había hecho lo mismo con otros minerales críticos. El mensaje para Estados Unidos y Europa era clarísimo. La cadena de las baterías pasa por nosotros y podemos cerrarla cuando queramos. Al mismo tiempo, la guerra tiene otro frente, el de los coches. Los coches eléctricos chinos, con sus baterías propias, son tan buenos y tan baratos que Estados Unidos y Europa temieron que arrasaran su industria del automóvil, la misma que da millones de empleos. Su respuesta: aranceles, muros, impuestos gigantes para frenar la llegada de esos coches. Estados Unidos llegó a poner aranceles enormes a los coches eléctricos chinos. Europa hizo algo parecido, una guerra comercial abierta, con las baterías en el centro de todo.
Y ahí está la trampa. Occidente quiere frenar a China, pero al mismo tiempo depende de China para fabricar sus propias baterías. Es una posición durísima. Si China cierra el grifo del grafito o del litio refinado, las fábricas occidentales que intentan nacer se quedarían sin materiales de un día para otro. Es como querer pelear con alguien que al mismo tiempo te vende las armas. Y así, las baterías se sentaron en la mesa donde las dos mayores potencias del mundo se juegan el futuro. Cada amenaza, cada arancel, cada control de exportación es un movimiento en una partida enorme. Estados Unidos sabe que no puede depender de China para la energía del mañana. Y China sabe que, hoy por hoy, tiene la sartén por el mango. Occidente, por fin, despertó y está reaccionando con todo. Estados Unidos aprobó enormes paquetes de ayudas para atraer fábricas de baterías a su territorio y hoy se levantan gigafábricas por todo el país. Europa hace lo mismo, intentando construir su propia industria antes de que sea demasiado tarde. La estrategia tiene varios frentes. Abrir nuevas minas fuera de China, en Australia, en América, en África. Construir refinerías propias para dejar de mandar el mineral a China y traerlo de vuelta convertido en batería. Tejer alianzas con países amigos que tengan litio, cobalto o níquel, lo que algunos llaman amistad estratégica. Comprar solo a quien es aliado y apostar fuerte por reciclar las baterías viejas para recuperar sus materiales, creando una especie de mina urbana dentro de casa. Incluso se investigan baterías nuevas, como las de sodio, para no depender de los mismos materiales de siempre. Y en esta carrera aparece un jugador clave: América Latina. El famoso triángulo del litio. Chile, Argentina, Bolivia, tiene bajo su suelo una parte enorme del litio del planeta. De repente, estos países se encuentran en el centro de un pulso mundial, con Estados Unidos, Europa y China compitiendo por su litio. Para ellos, es una oportunidad histórica y también un riesgo, el de repetir viejas historias en las que un país vende su materia prima barata y ve cómo la riqueza se la llevan otros. Pero, igual que con los chips, el gran enemigo es el tiempo. Construir toda una industria de baterías desde cero. Minas, refinerías, fábricas, ingenieros, llevan muchos años y cientos de miles de millones. Y mientras Occidente corre para alcanzarla, China no se queda quieta. Sigue innovando, sigue bajando precios y sigue, por ahora, muy por delante. Así que esta es la nueva guerra por la energía del mundo. Ya no se pelea solo por pozos de petróleo en el desierto, sino por minas de litio, refinerías de grafito y gigantescas fábricas de baterías. Y quien la gane, controlará cómo se mueven los coches, cómo se guarda la energía limpia y, en buena medida, cómo funciona la vida moderna. China lleva años de ventaja, construida con una paciencia y una estrategia que Occidente no tuvo. Empezó cuando nadie miraba, apostó cuando todos dudaban y hoy tiene en sus manos el recurso que va a mover el planeta. Estados Unidos y Europa corren ahora contrarreloj, conscientes de que depender de un rival para la energía del futuro es tan peligroso como lo fue, en su día, depender del petróleo de otros. Y en el centro de todo, un objeto que llevas en el bolsillo y ni siquiera notas: la batería. Y esta historia nos deja una lección que se repite una y otra vez. Chips, tierras raras, baterías, siempre el mismo patrón. Occidente inventa o consume, pero regala el trabajo sucio y estratégico. Y China, con paciencia de décadas, se coloca en el punto exacto por el que tiene que pasar todo. No gana la guerra de hoy, se prepara en silencio para ser dueña de la de mañana.
La próxima vez que cargues tu teléfono o veas pasar un coche eléctrico, recuerda, dentro hay una pieza de esta guerra silenciosa. La guerra por la energía que va a mover el siglo XXI. Y todavía no sabemos quién la va a ganar. Si esta historia te voló la cabeza, suscríbete a Código Futuro. Cada semana te contamos las batallas tecnológicas que están decidiendo el futuro del mundo. Antes de que lleguen a las noticias. El futuro, hoy. Nos vemos en el próximo.